Estimados alumnos, vamos a iniciar ahora eh, la primera lección online en video del curso de Metafísica FIL 14. Eh, Como les había anunciado antes por un correo electrónico, la idea es hacer estas presentaciones de los temas del curso una o dos veces por semana y junto con eso hacer cada cierto tiempo una sesión de conferencia donde podemos estar discutiendo de los temas del curso, las lecturas, de lo que se ha explicado y de todo lo demás. Por supuesto que es muy importante que ustedes tengan muy presente que esto va a ser fructífero para su aprendizaje en la medida que ustedes también vayan haciendo las lecturas, que complementen esto con los materiales del curso y de esa manera entonces vamos a poder sortear las dificultades que trae consigo eh, este tiempo de emergencia sanitaria. A ver, lo que hemos estado viendo las clases anteriores, recuerden que ustedes alcanzamos a hacer una semana de clase, tenía que ver con el concepto de metafísica, ¿no es cierto? Esto es, se trata de saber qué es esta disciplina que ha recibido el nombre de metafísica, que también se ha denominado ontología, aunque es una expresión, como les había comentado, que es muy posterior, es una expresión que surge en el siglo XVIII, que la inventó Christian Wolff, pero que tiene las raíces etimológicas que corresponden a lo que se ha entendido tradicionalmente por metafísica. Esto es el estudio del ente en cuanto ente. Ontología tiene que ver con ontos y logos, esto es algo así como discurso, reflexión, raciocinio acerca de el ente, esto es aquello que es. Entonces, la metafísica tiene que ver con una elucidación del carácter o la naturaleza que hace que todo aquello que existe o es exista, ¿no es cierto? Y lo que estábamos considerando es que una manera de contestar a esta pregunta, que es una manera en la que se ha perseguido la respuesta a esta pregunta tradicionalmente a lo largo de los siglos, es mediante la especificación de categorías fundamentales de entidades. Esto es, mediante la especificación o la identificación de cuáles son los tipos más generales de cosas que son o cosas que existen. Eh, y por eso, entonces, una manera de contestar a la pregunta acerca de qué es lo que es la naturaleza de lo que es, o, en fin, el estudio del ente en cuanto ente, es hacer una suerte de catastro de cuáles son las categorías fundamentales de entidades y qué relaciones mutuas tienen entre sí, ¿no? También hemos estado conversando que muchas veces la diferencia entre dos posiciones filosóficas en metafísica tiene que ver específicamente con la identificación de cuáles son las categorías fundamentales de entidades. Entonces, por colocar algunos ejemplos contemporáneos, si uno considera cuál es la diferencia, por ejemplo, entre David Lewis y David Armstrong en metafísica, David Armstrong tiene una ontología en donde las categorías fundamentales son objetos particulares y propiedades universales. Mientras que en Lewis ustedes tienen una ontología en donde hay una única categoría fundamental que son objetos particulares. Y lo que cumple las funciones de una propiedad universal son clases de objetos semejantes entre sí. Si uno considera otras alternativas en metafísica contemporánea, hay filósofos que sostienen que hay una única categoría fundamental que son los tropos o propiedades particulares y que tanto los objetos particulares como las propiedades universales deberían poder ser comprendidos deductivamente por relación a clases de semejanza de tropo, o sea, propiedades particulares, pero que son todas ellas semejantes entre sí, o bien pueden ser entendidas deductivamente como cúmulos o agrupaciones de tropos, esto es, propiedades particulares que se encuentran copresentes entre sí en la misma región del espacio-tiempo. Esto lo estábamos conversando la clase anterior y estoy simplemente aquí repitiendo esa idea central. Entonces, eh, la, la, la metafísica tiene que ver con esta dilucidación de el ente en cuanto ente, esto es aquello que es característico, que es específico, que hace que todo lo que exista exista. Y es por eso entonces una indagación también acerca de todo lo que existe, ¿no?
o si ustedes quieren, cuando uno habla de todo en el sentido más estricto, sin ningún tipo de cualificación especial que provenga de un contexto particular de habla, estamos hablando de simplemente todo lo que existe, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Y la metafísica entonces versa sobre todo lo que existe sin ningún tipo de restricción y es el carácter en virtud del cual algo cuenta o califica como parte de ese todo. Lo que corresponde que veamos hoy día es que consideremos una primera perspectiva acerca de cómo tiene que conducirse esta indagación filosófica. Yo les había comentado que en el caso de Aristóteles, por ejemplo, era muy característico que la forma en que él había pretendido resolver esta cuestión filosófica es mediante la indicación de una categoría específica de entidad o de cosa que es la sustancia, en griego usía, de la cual dependen ontológicamente las restantes. O sea, tiene un carácter prioritario y dado que tiene un carácter ontológicamente prioritario, la dilucidación del ente o del tipo de ser propio de la usía tiene un carácter que ilumina en qué consiste ser para las bastantes categorías de entidades, que son accidentes, o sea, cosas que le advienen o le suceden a una sustancia. En el siglo XX han habido varias propuestas, yo me voy a fijar en algunas solamente por motivos de tiempo, no tenemos desgraciadamente hay mucho espacio, mucha holgura para discutirlo todo aquí con toda atención. Pero un tipo de enfoque que floreció en buena parte del siglo XX acerca de cómo es que tiene que conducirse la ontología o la metafísica, está asociada a Willard Van Orman Quine, un filósofo norteamericano que es famoso por sus contribuciones en filosofía del lenguaje, en filosofía de la lógica, y él también, en los años 50, esto es, en realidad en trabajos que son publicados hacia 1948, pero que aparecen recopilados en una famosa publicación de 1953 que se llama From a Logical Point of View, desde un punto de vista lógico. En particular, este trabajo que se llama On What There Is, acerca de lo que hay, y en otros trabajos adicionalmente. Quine presenta un esquema, una metodología para identificar cuál es la ontología que nosotros tenemos que aceptar. Y claro, si ustedes quieren, la perspectiva que propone Quine aquí es una perspectiva que está fuertemente imbuida del punto de vista de acuerdo al cual la filosofía del lenguaje es filosofía primera, ¿no? Es algo que, a ver, no recuerdo que así lo hemos podido adelantar, pero ustedes ven que eh, la pregunta acerca de qué es lo que existe en el mundo es una pregunta que en muchos filósofos de la edad moderna se vio cualificada como algo que requería una cuestión preliminar. Esto es que nosotros no podíamos abordar directamente la pregunta acerca de qué es lo que hay en el mundo, cuáles son las categorías fundamentales de entidades, si es que antes no teníamos nosotros cierta claridad acerca de cómo es que nosotros podemos justificar nuestros alegatos acerca de lo que hay. Entonces, en muchos filósofos, en los siglos XVIII y XIX, estaba la idea de que preguntarnos sencillamente por acerca de cuáles son las categorías fundamentales de entidades era un ejercicio ingenuo y que requería, primero que nada, un tipo de ejercicio crítico acerca de eh, qué capacidad o qué alcance, qué límites tienen nuestras capacidades racionales para poder efectuar ese tipo de postulaciones, ¿no? El siglo XX, y esto es el punto en donde se inserta la perspectiva de Quine, esta, esta cualificación acerca de que antes de preguntarnos acerca de lo que hay, tenemos que preguntarnos acerca de qué tipo de justificación es la que tenemos para poder postular que existe algo así como sustancias, por ejemplo, o accidente, o en el caso de Aristóteles, ustedes recordarán, Aristóteles pretende coronar su metafísica con la justificación de que existe un primer motor inmóvil que es acto puro y que es principio causal de todo lo que existe, ¿no? Bueno, la idea sería que antes de poder nosotros efectuar este tipo de postulaciones o
o dedicarnos o entregarnos a las disquisiciones acerca de estas cuestiones, tenemos nosotros que hacer un ejercicio crítico de nuestras capacidades racionales. Entonces la razón tiene que, por decirlo así, examinarse a sí misma antes de comenzar a ver si tenemos entonces justificación para comprender las categorías fundamentales del mundo. En el siglo XX, ¿no? No tenemos tiempo para discutir esto en detalle, pero en el siglo XX ustedes ven que eh, esta, esta cualificación adquiere un matiz adicional. Se trata ahora de que eh, antes incluso de preguntarnos acerca de cómo es que tenemos justificación para poder postular que existe cierta categoría de entidades, como sustancias, por ejemplo, o, en fin, o el primer motor inmóvil, o accidentes, o lo que sea, tenemos nosotros que hacernos una pregunta previa acerca del significado de las proposiciones en donde nosotros enunciamos cosas como que hay sustancia, o no hay sustancias, o hay accidente, ¿no? Y Quine está fuertemente o firmemente imbuida en esta perspectiva. Se trata de que eh, una manera de atacar el problema filosófico fundamental acerca de qué es lo que hay es una pregunta acerca de cuál es el significado de las proposiciones que nosotros estamos enunciando todo el tiempo diciendo cosas del mundo, cosas con verdad o falsedad del mundo. O sea, el esfuerzo por comprender la estructura semántica de nuestro discurso acerca del mundo lo que va a ofrecer la llave maestra para comprender la realidad. Hay una serie de cualificaciones que, en fin, en las cuales no es necesario que entremos aquí a propósito de la perspectiva de Quine. Pero quiero decirles, la perspectiva que defendió Quine entonces en estos años y hasta el final de su vida es una perspectiva en donde es el análisis lógico-semántico de nuestro discurso el que tiene un rol preponderante para contestar a estas preguntas ontológicas fundamentales, ¿no? ¿Y cómo se efectúa esto? Esto es lo que Quine denomina el compromiso ontológico, ¿verdad? Compromiso ontológico, esto es que hay cierto tipo de teorías que nosotros aceptamos, que nosotros consideramos que están suficientemente bien justificadas, que nosotros consideramos que son ciencia y que son conocimiento y de que son tesis que nosotros podemos aceptar simplemente como un hecho, que presuponen ciertos compromisos existenciales. Esto es que requieren para su verdad presuponer que hay cierto tipo de entidades que existen. Este compromiso ontológico es la idea de que uno, al postular esas teorías acerca del mundo, para las cuales debemos tener buena evidencia, está comprometiéndose con las entidades que están siendo presupuestas o postuladas en ese discurso. Esa es la idea central del compromiso ontológico que postula Quine. Entonces, la idea sería la siguiente, ¿no? Si uno quiere considerar cuál es la ontología que un filósofo está aceptando o que debemos suponer que está postulando y a la cual está comprometido, ¿no? Lo que tenemos que considerar es qué tipo de teorías acerca del mundo son aquellas que este filósofo considera que se encuentran bien justificadas. Si es un filósofo que piensa que la zoología o en fin, la física, la química, la astronomía son disciplinas que tienen una buena justificación para postular las cosas que postula, eh, cosas como, ya digamos, que existe el sistema solar, en fin, que el sistema solar está constituido por 8 planetas, etcétera, ¿no? Y que tenemos los elementos de la tabla periódica, y que tenemos organismos vivos que funcionan haciendo metabolismo en la forma en que la biología molecular nos ha enseñado que así es. Bueno, si tenemos un filósofo que acepta estas teorías como teorías que se encuentran suficientemente bien justificadas, entonces nosotros, por decirlo así, podemos cobrarle la ontología que se encuentra presupuesta en esas teorías, ¿no? El mecanismo que para esto utiliza Quine, cosa a la cual no puedo detenerme en muchos detalles porque sé que varios de ustedes no tienen una formación lógica tan fuerte, pero la idea sería que nosotros podemos formalizar o regimentar esas teorías. Esto es, si ustedes toman, qué sé yo, la biología molecular,
La biología molecular enuncia, dice un montón de cosas acerca de cómo funcionan las células de nuestro organismo o, en fin, o cualquier tipo de organismo unicelular. Y uno puede tomar todo ese conjunto de enunciados conjuntamente, más todos los enunciados que se derivan o que se deducen lógicamente a partir de ellos, y podemos tomar esa totalidad de enunciados y conseguirlo como una teoría. Entonces, una teoría es un objeto lógico que tiene una cierta estructura interior. Entonces uno puede formalizar esa teoría como una teoría que se llama de primer orden. En lógica se denomina una teoría de primer orden cuando esa teoría se encuentra cuantificando sobre individuos, cuando está diciendo, mira, existen individuos X, Y que satisfacen la siguiente condición. Tenemos nosotros, no sé, ¿no? Moléculas de, qué sé yo, o átomos de carbono y de hidrógeno y de oxígeno que tienen las siguientes propiedades. Bueno, una teoría de la cual nosotros hemos llegado al punto en donde la hemos podido especificar, por decirlo así, poner en la superficie cuál es su estructura cuantificacional, o sea, qué es lo que está diciendo esa teoría que existe, ¿de acuerdo? O sea, si tengo una teoría, como digo, de biología molecular que me dicen que existen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, entonces nosotros podemos dar el paso ulterior y decir, bueno, o sea, esta teoría, cuando uno ha logrado comprender su estructura semántica, esto de sus condiciones de verdad, entonces, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales esa teoría es verdadera o sería eventualmente falsa? Entonces nosotros podemos poner de relieve también qué tipo de entidades son aquellas que esta teoría está postulando. Si tengo una teoría que dice que, qué sé yo, que los átomos de carbono interactúan de tal y cual manera con átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno para conformar proteínas y moléculas orgánicas, bueno, esa teoría está comprometida ontológicamente con la existencia de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O en otras palabras, no sería coherente que alguien llegase a aceptar que pues, las moléculas de carbono interactúan de tal o cual manera con otras, perdón, los átomos de carbono en el metabolismo celular, y sin embargo no existen los átomos de carbono, o no existen los átomos de hidrógeno, etc. ¿no? Entonces, la idea de Quine entonces es que si nosotros queremos considerar qué tipo de ontología está siendo propuesta por algún filósofo, todo lo que tenemos que atender nosotros es al tipo de teorías que nosotros o que ese filósofo está aceptando como verdaderas. Y del mismo modo, si un científico, por ejemplo, puede quererse mantener completamente alejado y no manchar sus manos, por decirlo así, con metafísica, ¿no? Que son una cosa fea, digamos, ¿no? Irracional. Pero si ese científico considera que hay ciertas teorías que están bien justificadas acerca del mundo, entonces es inevitable que tenga que tener ciertos compromisos ontológicos. O sea, si ustedes quieren, la perspectiva de Quine es que es inevitable que cualquiera sea la teoría que nosotros tengamos acerca del mundo, y por más que un filósofo o un científico o lo que sea quiera mantenerse lo más alejado posible de especulaciones filosóficas, es inevitable que tiene que postular algún tipo de concepción acerca de lo que hay en el mundo, del carácter más general, aunque sea que, o sea, digamos, todo lo que hay en el mundo son objetos materiales, o todo lo que hay en el mundo son aquellas cosas que nos dice nuestra mejor ciencia física que existe en el mundo. Por eso es que Quine dice eh, este, esta expresión que de entrada suena muy extraña, pero que tiene sentido cuando la consideramos en este sentido. Dice Quine, to be is to be the value of a variable. Esto es ser el valor de una variable. ¿No? Si uno considera una teoría que enuncia, por ejemplo, cómo se, en fin, interactúan átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno en nuestras células, esa teoría tiene que suponer que hay, por decirlo así, funciones proposicionales como es un átomo de carbono, es un átomo de hidrógeno, es un átomo de oxígeno. Y ser es ser un valor de esas variables. Esto es ser o bien un átomo de carbono, un átomo, o lo que quiera que sea que estamos nosotros postulando. Entonces, cuando nosotros logramos regimentar una teoría en lógica de primer orden, poniendo de superficie su estructura cuantificacional, estamos también poniendo de relieve cuáles son las entidades que esa teoría está aceptando como existentes.
Bien. Eh, ok, voy a tomar un poquito de agua porque esto, en fin, en clases normales uno puede, en fin, parar un poco para hacer preguntas, pero como ustedes saben, vamos a tener que hacerlo esto de otra manera. Pero bien, ahora, esta metodología quainiana, ¿no? Este método del compromiso ontológico que, por lo demás, les recomiendo para esto que lean con mucha atención el trabajo de Jonathan Schaffer, On What Grounds What, donde ustedes van a ver una exposición muy clara de esta perspectiva que fue extremadamente popular e influyente en los años 60, 70, incluso 80, ¿no? Del siglo pasado. Eh, y al mismo tiempo van a ver ustedes ahí una crítica a esta perspectiva también muy, muy específica y que es bastante más desarrollada en lo que yo voy a poder explicarles aquí en estas explicaciones. Bueno, entonces, la concepción de Quine es que una teoría tiene un compromiso ontológico a favor de ciertas teorías, ¿no? Ahora, cuando uno examina el detalle de lo que Quine pretende hacer, Quine dice que también era un filósofo que tenía una gran viveza para hacer formulaciones apretadas y muy vívidas, como esto de ser el valor de una variable. Y tenía otra que decía que él es un amante de paisajes desérticos, ¿no? No le gusta la jungla, ¿no? No le gusta la exuberancia, esto es de postular muchas entidades, sino que él prefería ontologías que fuesen más austeras y en donde se postulasen menos tipos de entidades, algo así como, en vez de la exuberancia de una jungla donde florecen muchas cosas distintas, mejor un desierto que es más austero, pero que es más económico. Y, y, y Quine, entonces, cuando se trata de especificar, de ir al detalle de cuáles son las entidades que él postula como existentes, cuáles son las entidades que nuestra mejor ciencia natural está, cuáles son las entidades con las cuales nuestra mejor ciencia natural se está comprometiendo. Quine lo que, lo que sostiene es que debería nuestra ciencia comprometerse con la existencia de objetos materiales, cosas materiales, física, en fin, localizables espaciotemporalmente, y sus conjuntos, y conjuntos de estas cosas. Y nada más, ¿no? Quine tiene horror, ¿no? A cosas como propiedades universales, proposiciones, significados y cosas de este estilo. Le tiene también repugnancia a cosas como hechos necesarios que se derivan del significado de algo, de una expresión, ¿no? Claro, ¿y cuál pretende que nuestras mejores teorías científicas están comprometidas exclusivamente con objetos materiales y eventualmente conjuntos o agrupaciones o sumas de objetos materiales y nada más que esto, ¿no? Ahora, aquí es donde surgen los problemas por los cuales es necesario tener precauciones con esta metodología de el compromiso ontológico. Porque, claro, si ustedes lo ven de cierta manera, si fuese tan sencillo esto, entonces, bueno, en realidad, la tarea que vayamos a hacer los filósofos está completamente de más, digamos. O sea, simplemente decirle, a ver, señor físico, dígame usted cuáles son las teorías no correctas, tomamos nota, y ok, eso es, digamos, ¿no? Lo regimentamos eventualmente, ¿no? Y le decimos al biólogo que nos diga a su vez cuáles son las teorías mejor justificadas, y al zoólogo, y la verdad es que los filósofos somos en este aspecto personas que son perfectamente prescindibles, digamos, ¿no? Nuestro sueldo, por eso las universidades podría ser entregado a otras personas, digamos, que van a hacer cosas más útiles y más fructíferas para la comprensión del mundo, ¿no? Bueno, el punto es que, claro, cuando uno va al detalle, el asunto no es tan sencillo. Y no es tan sencillo por lo siguiente, porque nos encontramos con el caso de muchos enunciados en donde existe un compromiso ontológico aparente, pero que para filósofos como Quine son ontológicamente incómodos. O sea, una y otra vez, Quine lo que nos ofrece, Quine y además un montón de otros filósofos, además que están imbuidos de su punto de vista, lo que buscan es hacer una paráfrasis adecuada de un enunciado que trae consigo un compromiso ontológico que nos resulta teóricamente incómodo. Esto es,
no se trata, si ustedes se dan cuenta, simplemente del compromiso ontológico, no se trata simplemente de tomar lo que la ciencia natural dice, asumirlo tal como aparece y ahí está, digamos, sino de que eso requiere una cierta depuración filosófica en donde tenemos que sustituir expresiones que tienen lo que denominamos un compromiso ontológico aparente por su compromiso ontológico real y que, curiosamente, el compromiso ontológico real es un compromiso que no postula nada que sea algo así como significados, reposiciones, propiedades universales y cosas por el estilo. Eh, entonces, Quine, digo, no se contenta con lo que parece ofrecernos directamente el compromiso ontológico, sino se trata de lo que parece ofrecernos el compromiso ontológico con apellido, con cualificación, es lo que parece mostrarnos el compromiso ontológico de preposiciones, pero que han sido depuradas de tal manera que no tengan compromiso ontológico con cosas con las cuales no queremos tener compromiso ontológico, ¿de acuerdo? Entonces, voy a colocarle algunos ejemplos, hay multitud de ejemplos de esto, ¿no? Como decirlo, si uno considera enunciados que para el lenguaje ordinario parecen perfectamente en orden, como por ejemplo, decía, la justicia es una virtud. ¿Okay? Ahora, si uno considera esta proposición, la justicia es una virtud, este enunciado es un enunciado que tiene como sujeto la expresión justicia. ¿De acuerdo? Y si uno entiende la estructura semántica de este enunciado, la justicia es una virtud, tal como aparece a primera vista, pareciera que nosotros estamos designando, haciendo referencia a algo que es la justicia, ¿de acuerdo? Nosotros pareciera que no podemos inferir además inmediatamente del enunciado la justicia es una virtud, utilizando una regla de inferencia básica en lógica de primer orden, podemos nosotros inferir que existe un X tal que X es una virtud. Por tanto, por decirlo así, pareciese que si todos nosotros pensamos y creemos que tenemos motivos suficientemente justificados para pensar que la justicia es una virtud, todos nosotros también deberíamos aceptar que hay cosas como, no sé, digamos, ¿no? Virtudes de carácter abstracto, o para ser universales, como la justicia. ¿Cierto? Para un filósofo como Quine, esto no les gusta, ¿no? No quieren aceptar cosas como la justicia dentro de su ontología. O sea, es una ontología donde habrían, no sé, digamos, ¿no? Electrones, protones, neutrones, quarks, conjuntos y agrupaciones de estas cosas, y además hay unas entidades abstractas como la justicia. Bueno, esto no les gusta a estos filósofos. Entonces, claro, cuando tenemos un enunciado como la justicia es una virtud, lo que van a buscar estos filósofos es decir, mira, no, lo que sucede es que el enunciado, la justicia es una virtud, es un enunciado que es eh, confundente en cuanto a cuál es su real compromiso ontológico. Lo que tenemos que hacer nosotros no es atender a su apariencia superficial, sino que en realidad tenemos que hacer un análisis que ponga de relieve su estructura semántica profunda, donde de verdad va a aparecer cuál es su verdadero compromiso ontológico, que no va a ser tan teóricamente, en fin, indeseable para nuestro, en fin, nuestro gusto por paisajes desérticos en ontología. Entonces, por ejemplo, un filósofo va a decir, mira, en realidad el enunciado, la justicia es una virtud, debería poder ser analizado como algo así como un condicional cuantificado del tipo, para todo X, ¿vale? Que si X es justo, entonces X debe ser virtuoso, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver, claro, si esa es la paráfrasis adecuada del enunciado la justicia es una virtud, entonces realmente lo que está diciendo el enunciado la justicia es una virtud es algo que concierne solamente objetos, no estamos comprometiendo nada más que con objetos, estamos simplemente diciendo que para cualquier cosa del mundo, si esa cosa del mundo fuese justa, pudiésemos a nosotros atribuirle correctamente el predicado ser justo, por los motivos que sean, entonces también nosotros podemos atribuirle correctamente el predicado es virtuoso. Y de esa manera se disuelve ese compromiso ontológico indeseable. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Y esto es lo que me interesa destacar en esta... Digo,
Además, este tipo de ejemplos podemos multiplicarlos al infinito, digamos. O sea, hay todo tipo de campos en donde ustedes se van a encontrar con que discusiones de este estilo se presentaban, especialmente en los años 60 y 70, no, 70 ya menos, pero 50 y 60. Ustedes van a encontrar que hay multitudes de discusiones de este estilo en todo tipo de campos, en donde tenemos filósofos que están ensayando todo tipo de paráfrasis y formas de especificar adecuadamente el significado del enunciado, porque esos enunciados, tal como parecen a primera vista, parecen que son ontológicamente indeseables o que traen consigo compromisos ontológicos incómodos de acuerdo a esta o esta otra ontología. O sea, ¿cuál es el punto que a mí me interesa destacar aquí? Que si ustedes se dan cuenta, lo que hace un filósofo cuando propone una paráfrasis adecuada, es decir, no, mira, si tenemos un primer enunciado, qué sé yo, la justicia es una virtud, vamos a ofrecer otro enunciado que va a tener el mismo significado. Esto es de expresión un poco vaga, pero va a ser un enunciado que va a ser lógicamente equivalente al primero, ¿de acuerdo? Lógicamente equivalente significa si este enunciado es verdadero, este también tiene que ser verdadero, si este enunciado es falso, este también tiene que ser falso, o sea que tiene necesariamente el mismo valor de verdad. Que tiene las mismas condiciones de verdad, o sea, exactamente las mismas condiciones en donde este enunciado va a ser verdadero o falso, este enunciado también va a ser verdadero o falso. Que va a ser además un enunciado que es cognitivamente equivalente, o sea que en todo tipo de situación en donde un sujeto llegase a creer justificadamente de que el primer enunciado es verdadero, bajo esa misma evidencia, eh, ese sujeto debería también creer que el segundo enunciado es verdadero. Y, en fin, y viceversa. Si bajo las ciertas circunstancias el sujeto no debería creer que el primer enunciado es verdadero, tampoco debería creer que el segundo enunciado es verdadero. Esto es, presentamos dos enunciados que son equivalentes en significado en este sentido, que son, o sea, en traducción uno de otro, idealmente, porque tienen las mismas condiciones de verdad, son lógicamente equivalentes, tienen las mismas condiciones de confirmación. Ahora, si realmente estamos en una situación así, ¿por qué razón tenemos que preferir uno u otro de estos enunciados? Si realmente son equivalentes en significado, si realmente uno es una paráfrasis perfecta del otro, cosa que es simétrica, quiero decir, si realmente, por ejemplo, tiene el mismo significado de la justicia es una virtud, decir que toda persona que es justa es virtuosa, yo puedo decir lo mismo exactamente del enunciado de toda persona justa es virtuosa. Yo puedo decir el significado de toda persona justa es virtuosa es que la justicia es una virtud. ¿Entiendes? O sea, la situación en la cual se encuentran esos dos enunciados es que son realmente tienen este grado de equivalencia en significado, como se busca la segunda paráfrasis, tiene que ser el mismo. Por tanto, la situación es una en donde se encuentran a la par los dos. No hay uno que deba ser preferible al otro, ¿no? Eh, y cuando un filósofo como Quine o sus secuaces, ¿no?, da preferencia a uno de estas formas de paráfrasis, ¿no?, diciendo esta sí que es la que cuenta, la otra no, esta cuenta, ¿no?, eso se da por razones ontológicas, ¿no? ¿Por qué razón debemos preferir? Si es que debemos preferir, ¿no?, que, que todos los justos son virtuosos, a la justicia es una virtud. Bueno, para Quine es porque no queremos comprometernos con propiedades universales, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es el punto que quiero llegar. Es que si es así, entonces el método de compromiso ontológico no es suficiente para decidir el problema metafísico o ontológico de fondo. El compromiso ontológico no tiene por sí mismo ninguna razón para preferir una formulación u otra si es que realmente tienen el mismo significado. Lo que permitirá decidir por una u otra forma de preferir, o sea, la estructura semántica de este enunciado, tendrá que ser el problema ontológico de fondo acerca de si hay o no universales. Cosa que no se puede resolver por el compromiso ontológico de entrada, porque el compromiso ontológico de entrada no es un criterio que permita discriminar entre si la justicia es una virtud, en fin, la expresión que muestra de manera más perspicua la estructura semántica de ese enunciado, o todos los justos son virtuosos, ¿no? O sea, ese es el punto que me interesa mostrar, que el método de compromiso ontológico, cuando se trata de estos temas delicados, ¿no?, es impotente para resolver un problema ontológico de fondo, ¿de acuerdo? O sea,
simplemente me va a mostrar, si ustedes tienen este discurso, este es el compromiso ontológico, pero últimamente la cuestión acerca de sellos no universales, por ejemplo, es una cuestión que no va a resolver el compromiso ontológico. Es una cuestión que cuando se presentaba esto de esta manera, como no es un problema de compromiso ontológico, realmente eso estaba pasando contrabando. Había otro tipo de decisiones previas que son de carácter ontológico y son las que permiten preferir una de estas cosas. Y por lo demás, si volvemos a este ejemplo, todo de que la justicia es una virtud y todos los justos son virtuosos, o sea, claramente además ustedes pueden ver que esta parafrasia es falsa, digamos, ¿no? No son equivalentes en significado, ni en condiciones de verdad, ni en fin, el enunciado, la justicia es una virtud y todos los justos son virtuosos, ¿no? Pero claramente hay casos de personas que pueden ser justas y no virtuosas. Pongamos el caso de un tipo, por ejemplo, que es súper justo, ¿de acuerdo? O sea, el tipo siempre cumple sus obligaciones, si tiene una deuda la paga, ¿no? Jamás se pasa un plazo, es extremadamente escrupuloso para pagar sus deudas, ¿no? Pero sin embargo es, ¿no? Mentiroso y jugador, ¿de acuerdo? O sea, el tipo borracho, no sé, digamos, ¿no? Tiene un montón de otros vicios, ¿no? Es un, no sé, digamos, ¿no? Es una persona destemplada, digamos, ¿no? Que las cosas que son suyas, digamos, las dilapida, digamos, por motivos baladíes y por búsqueda de placeres banales, etc. Entonces, claramente ustedes pueden ver que eh, podemos encontrar con casos en donde una persona, aunque justa, no es virtuosa, por tanto no se cumple que todos los justos son virtuosos, pero eso pareciese no ser algo que vaya en contra de sostener que la justicia por sí misma es una virtud, ¿de acuerdo? Pues, esto es colocar el ejemplo. Por supuesto que se pueden proponer otras paráfrasis y esta discusión puede ir hasta el infinito. El punto, volviendo a insistir sobre el tema, es que si nosotros suponemos que la justicia, o sea, que tenemos esas dos paráfrasis propias de un enunciado, tenemos una manera de formularlo en donde parece tener un compromiso ontológico y tenemos otra manera de formularla concediendo que efectivamente tuviese el mismo significado, en donde hay otro compromiso ontológico. No hay criterios formales por los cuales nosotros podemos decidir por una u otra. Los criterios por los cuales vamos a decidir por una u otra no son de carácter formal. No tienen que ver con la estructura lógica del enunciado, no tienen que ver con condiciones de verdad, no tienen que ver con condiciones de confirmación. Tienen que ver con un problema ontológico, pura y simplemente. ¿Bien? Ahora, hay otro problema más que sucede con Quine, al cual ese tema vamos a ir un poco más rápido. ¿Bien? Pero ustedes ven que Quine, cuando en su receta, en fin, o su metodología del compromiso ontológico, se trata de tomar las teorías que nos parecen que están mejor justificadas, ¿de acuerdo? Y esas teorías que parecen que están mejor justificadas, lo que vamos a hacer es formalizarlas en lógica de primer orden. Y la lógica de primer orden es una lógica que por definición solamente cuantifica sobre individuos. Esto es, sobre entidades que se encuentran en posición nominal, por decirlo así. Si tengo un enunciado que me dice Sócrates es un hombre o Misifuso es un gato, la lógica de primer orden lo que hace es que podemos, por decirlo así, hacer abstracción de los nombres propios Misifuso, Sócrates, nos queda una función en donde ese lugar que ocupa Sócrates, por ejemplo, es llenado por una letra X, que es una variable, y nosotros podemos decir, bueno, hay algo que es sabio, y lo mismo con Misifus es un gato. Nosotros podemos abstraer el nombre propio Misifus, llenar eso con una letra X, que es una variable, y podemos nosotros después ligar esa variable del modo de decir que, bueno, hay algo que existe un X tal que 2.x es un gato. ¿De acuerdo? Bueno, pero cuando nosotros ocupamos de entrada la lógica de primer orden, estamos haciendo nosotros estamos prejuzgando de entrada a favor de objetos que en principio son particulares. El ejemplo que les puse ahora de la justicia, bueno, era un contraejemplo de eso, pero en principio estamos haciendo eso, ¿no? No tenemos nosotros ningún tipo de compromiso ontológico que se surja de una adecuada reglamentación de la teoría acerca de las cosas que atribuimos a esos objetos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué no? La lógica de orden superior, hay un tipo de lógica en donde uno no solamente cuantifica sobre objetos, sino que también cuantifica sobre aquello que nosotros atribuimos a los objetos, ¿no? Cada día sus peculiaridades, digamos, ¿no? Pero si uno dice formalmente, ¿por qué razón
tenemos nosotros que formalizar necesariamente nuestras mejores teorías, las teorías mejor justificadas, en lógica de primer orden y no en lógica de orden superior. ¿Por qué razón no? Bueno, Juan y sí tiene una razón para hacerlo. Y es que la segunda trae el compromiso con propiedades universales y como no quiere tener compromiso con propiedades universales, entonces no lo acepta. Entonces se dan cuenta que nuevamente el problema es el siguiente, que lo que está guiando la decisión acerca, o sea, cuando decimos encontrar cierto compromiso ontológico en una teoría, estamos encontrando aquello que nosotros hemos decidido buscar con este aparato, ¿no? Porque no queremos encontrar ciertas cosas como aquellas con las cuales se compromete la teoría porque nos parecen ontológicamente indeseables. Entonces, lo que resulta es que son compromisos ontológicos previos los que nos llevan a decir que una teoría tiene tal o cual compromiso ontológico. Con esto que quiero decirle es que el método de compromiso ontológico no resuelve nada en ontología, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo funciona la lógica de orden superior? Si ustedes se dan cuenta, así como uno puede, por decirlo así, abstraer de la proposición Misifus es un gato, el nombre propio Misifus, que es una expresión que designa el gato particular, y uno puede inferir de que Misifus es un gato, de que existe un cierto x menos 1, tal que x es un gato, ¿de acuerdo? O sea, y que en el lenguaje ordinario esto es una inferencia perfectamente aceptable. Esto es que si Misifus es un gato, se sigue trivialmente que algo es un gato, ¿no es cierto? Bueno, nosotros también podemos efectuar una abstracción en donde en vez de, por decirlo así, colocar una letra X sobre Misifus, esto es sobre el nombre, aquello está ocupando la posición nominal o de nombre, nosotros podemos también hacer lo mismo con lo que se atribuye a Misifus, o lo que está cumpliendo una función predicativa o atributiva respecto de Misifus. Y nosotros podemos decir, existe un X tal que Misifus es X. ¿Bien? O el lenguaje ordinario, que también es perfectamente aceptable. Nosotros podemos decir, bueno, si Misifus es un gato, se sigue trivialmente que hay algo que Misifus es. Oh, ¿qué hay de malo con estas inferencias? ¿Qué hay de tan inaceptable con estos compromisos ontológicos? No son razones formales, ¿no? Como digo, la lógica de orden superior tiene una serie de regularidades, si uno la compara con lógica de primer orden, en fin, además hay una serie de complejidades acerca de si uno considera la semántica de una cierta manera no es completa, etc. Pero, como quiera que sea, no son razones formales por las cuales uno va a decir, no viejo, nos paramos en lógica del orden, no aceptamos nada más. ¿Por qué? La razón que tenía Quine era por razones ontológicas. Entonces, ¿ven ustedes qué tramposo es decir, nuestras teorías tienen compromiso ontológico solamente sobre objetos físicos? Cuando eso sucede, siempre que nosotros hacemos una paráfrasis de todos aquellos enunciados que traen compromiso con cosas que no son objetos físicos y que además hemos deducido, puesto de relieve ese compromiso ontológico, formalizando la teoría bajo un aparataje lógico que por principio no cuantifica sobre propiedades. Entonces, qué novedad, digamos, ¿no? Y qué sorpresa que no aparezcan compromisos ontológicos con cosas como propiedades universales y entidades abstractas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden observar entonces que lo que tenemos aquí es que en la concepción quainiana, que por lo demás hay cosas muy importantes, digamos, muy valiosas en ella, ¿no? O sea, efectivamente, en muchas discusiones ontológicas, un punto de partida muy importante y fructífero en muchos casos es que nosotros comencemos a considerar compromisos ontológicos que se hacen en nuestros enunciados ordinarios acerca de una cierta realidad. Eh, por ejemplo, yo les comenté en una clase anterior que si uno está considerando, por ejemplo, el estatus del pasado, bueno, una cosa importante es decir, nosotros aceptamos algo así como que en el pasado hay dinosaurios, por ejemplo. Bueno, estamos diciendo que hay dinosaurios, digamos, en algún sentido, ¿no? Eso parece ser un compromiso ontológico, ¿no? Si uno quiere rechazar la validad del pasado, o al menos quiere sostener que el pasado no tiene el mismo tipo de existencia del presente, entonces, bueno, hay que dar una explicación de esto, ¿no? Y eso se pone de relieve porque consideramos que enunciados como que en el pasado vino un dinosaurio, hubo un dinosaurio, es un enunciado que requiere ser, por decirlo así, entendido de manera que los compromisos ontológicos aparentes que tiene sean explicados de alguna cierta manera, si es que uno tiene motivo
para sostener que el pasado no existe. Bueno, el método del compromiso ontológico es un método que tiene un montón de ventajas, es muy fructífero, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero lo que quiero yo indicarles con estas observaciones es que no podemos suponer que el método del compromiso ontológico va a ser el método filosófico para resolver problemas en ontología y en metafísica. Es una metodología más junto con otras y que tienen que ser sopesadas con otras consideraciones teóricas. Pero rara vez, o sea, vale, ya no conozco ningún caso, es lo que tiene la última palabra. Es lo que nos permite finalmente resolver y decidir una cuestión de manera definitiva. ¿Okay? Pero entonces voy a dejar aquí esta presentación acerca del punto de vista de Quine. Insisto que es muy útil para ver esto que ustedes vean el artículo de Jonathan Schaffer, On What Counts What, donde ustedes van a ver una crítica muy detallada de esto y además bastante más específica y con más críticas que la que yo estaba indicando aquí, que básicamente me centraron en un par de puntos que son ya bastante centrales, pero ustedes van a poder esto verlo con más detenimiento, ¿no? Entonces, voy a dejar ahora introducido, cosa que vamos a ver en la siguiente lección, una perspectiva metafilosófica, metametafísica, alternativa a la perspectiva de Quine, que Jonathan Schaffer en este mismo paper que ustedes tienen que leerse, denomina la perspectiva aristotélica acerca de la metafísica. Bueno, es aristotélica, o la denomina aristotélica, porque efectivamente Aristóteles hace eso, ¿no? Ahora, no solamente Aristóteles, si ustedes consideran la historia de la filosofía, casi no hay filósofo que no haya hecho lo mismo, digamos, cuando se trata de hacer ontología, ¿no? La, la idea central de Schaffer, y esto es lo que él denomina como metaontología aristotélica, insisto que es lo que Aristóteles hace, digamos, ¿no? En las categorías y en la metafísica de Aristóteles, es que el problema en ontología rara vez es un problema en los términos en que Quine lo propone. Esto es un problema acerca de decir si algo existe o no existe, sino que usualmente, para la mayoría de los casos, bueno, en realidad Schaffer dice para todos los casos, yo no creo que sea todos los casos, pero uno puede decir para la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, el problema ontológico es un problema acerca de qué es ontológicamente prioritario y qué es ontológicamente derivativo. ¿Qué está primero ontológicamente? ¿Qué es fundamental desde el punto de vista ontológico? ¿Y qué es lo que se deriva de otra cosa que es fundamental? Los distintos filósofos pueden tener diferencias entre sí, no en cuanto a que cierta entidad exista o no exista. Los dos pueden aceptar que esas entidades existen. La diferencia es qué es lo que va a resultar fundamental para un filósofo y qué es lo que va a resultar derivativo. Entonces, lo que un filósofo puede pensar que es derivativo, otro puede pensar que es fundamental, y al revés, ¿no? Voy a colocarle un ejemplo en donde ustedes pueden ver que se da este contraste, ¿no? Yo les había comentado la diferencia, por ejemplo, entre David Lewis y Armstrong, y David Armstrong, que son dos metafísicos contemporáneos, aunque en fin, murieron los dos ya hace no tanto tiempo, pero murieron los dos. Sí. Lewis sostiene que solamente hay objetos particulares. Armstrong sostiene de que hay objetos particulares y hay también propiedades universales. Lewis no es que diga que no existen las propiedades. Lo que sucede en Lewis es que él dice que las propiedades son realmente clases de objetos particulares que son semejantes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que Armstrong está postulando como una categoría fundamental de entidades, en Lewis es una categoría derivativa de entidades. Hay propiedades que quizá extendiendo las palabras uno podría denominar, bueno, son propiedades universales, o por lo menos son entidades o son construcciones teóricas que cumplen las funciones que se espera que cumpla una propiedad universal. El punto es el siguiente: las propiedades universales que postula Lewis no son entidades fundamentales, son clases de los objetos particulares que sí son fundamentales. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de Lewis además son muchísimos objetos particulares porque incluyen todos los habitantes de todos los mundos posibles, que son infinitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta entonces que esta situación es una situación que se da frecuentemente
en metafísica. No quiere decir que se da en todos los casos, porque en fin, hay casos donde efectivamente un filósofo puede tener una posición donde quiere eliminar ciertas entidades, ciertas que simplemente no existen. Pero sí es una situación que es extremadamente frecuente, en donde las diferencias tienen que ver con qué categorías se postulan como fundamentales y cuáles se postulan como derivativas. Y cuando un filósofo rechaza que existan ciertas entidades como categorías fundamentales, lo que uno se va a encontrar normalmente es que esas categorías van a aparecer, pero como derivativas de aquellas que son fundamentales para ese filósofo, ¿no? O para colocarlo también de una manera que habíamos mencionado en la semana pasada, eh, cuando un filósofo rechaza que exista esta categoría de entidades como fundamental, está asumiendo una tarea explicativa. Tiene que poner algo en su lugar, mostrar cómo hay otras entidades fundamentales en su ontología que cumplen las funciones que tienen que cumplir esas entidades, en fin, que otro filósofo postula como fundamentales. Y eso le sucede, por ejemplo, claramente, cuando vamos al contraste entre Lewis y Armstrong. Lewis, no hay propiedades universales como entidades fundamentales, pero hay ciertas construcciones que son clases de objetos actuales y meramente posibles, que son todos ellos semejantes entre sí, con ciertas cualificaciones, además que no es el caso entrar ahora, que cumplen todas las funciones propias de una propiedad universal. Entonces no necesitamos propiedades universales como entidades fundamentales, porque los objetos particulares cumplen todas esas funciones que son requeridas para las propiedades universales. ¿Sí? Bien, entonces, lo propio de una ontología o una metafilosofía o una metafísica aristotélica es que el problema ontológico no es simplemente decir qué existe y qué no existe, qué es lo que se encuentra en el rango de nuestra cuantificación restricta. Esto es, qué es lo que se encuentra dentro del rango de todo cuando hablamos de todo sin ningún tipo de restricción, sino que tiene que ver con esta especificación más fina de qué es fundamental y qué es derivativo, qué está primero ontológicamente y qué está después ontológicamente. Y la cuestión ahora, y esto es lo que vamos a ver la próxima lección, que no nos queda ya tanto tiempo hoy día, es que hay distintas maneras de precisar cuál es el tipo de estructuración por la cual se generan estas jerarquías ontológicas. No hay una única manera de hacerlo. Hay varias maneras distintas. Hay maneras también de especificar esas jerarquías ontológicas que son tramposas, porque en realidad no especifican ninguna estructura, sino que nos pareciese que, pero no hay tal estructura. Hay también aquí una cierta evolución histórica, porque los filósofos en ciertos momentos han querido especificar esa estructura ontológica de ciertas maneras que después han visto que no es suficientemente precisa, no es suficientemente clara, ¿no? Y, y esto en realidad es algo que ha sido desarrollado en los últimos 15 años, no es mucho más allá, donde esto ha sido examinado con más detalle por los metafísicos. O sea, cuando se trata de especificar esa estructura ontológica, lo que vamos a ver es que podemos establecer jerarquías ontológicas entre niveles de hechos o entidades por relaciones de fundación, esto es lo que en inglés se llama grounding, pero también podemos especificar jerarquías ontológicas a partir de lo que se denomina la relación de dependencia ontológica. Y no es lo mismo. Una cosa diferente de la postulación de una estructura de fundación o grounding entre niveles de entidades o de dependencia es todavía que nosotros digamos que un nivel se reduce a otro. Es una cosa completamente distinta. Una cosa completamente distinta es que un filósofo, además, diga que un nivel de entidades debe ser eliminado por otro. Cuando pasa eso es que hay un nivel de entidades que en realidad no existe. No hay tal nivel de entidades, ¿no? Mientras que en los otros casos, en el caso del grounding, de la fundación, de la dependencia y de la producción, no sostienen nada de eso. Aquí el nivel que, por decirlo así, queramos decir que depende o que se deriva o que, en fin, respecto de otro, existe perfectamente, igual que el nivel básico, ¿no? Eh, y otra forma en que se ha tratado de especificar esa estructura ontológica, eh, y que es una manera de especificar lo que normalmente, como vamos a ver, eh, hoy día deberíamos formularlo más precisamente como casos de grounding de fundación, es cuando se sostiene que un nivel de entidad es superveniente
respecto de otros. Esta noción es una noción que fue explotada en los años 70 y 80, especialmente por Jack Boon Kim, un filósofo vietnamita eh, que tuvo muchísimo éxito, fue utilizado, discutido en muchas áreas, especialmente, por ejemplo, en filosofía de la mente, pero que, claro, como vamos a ver, es una manera todavía no suficientemente precisa de especificar cosas que hoy día, para un metafísico contemporáneo, son casos normalmente de grounding. ¿Bien? Bueno, voy a quedar aquí en esta explicación. La idea es que estas, en fin, discusiones sean alrededor de una hora, no mucho más de una hora. Y en la segunda lección vamos a volver sobre este tema. Quiero detenerme con más detenimiento en explicarles a ustedes en qué consisten estas formas de estructuración ontológica, cómo es que podemos generar estas jerarquías entre niveles de entidades de estas distintas maneras, qué evaluaciones hay entre ellas, qué compromisos son los que traen consigo unas y otras, cuáles son más exigentes o menos exigentes. Y vamos a seguir adelante con los temas del curso. Entonces, bien, esto me parece que está suficiente para esta lección. Recuerden ustedes que voy a también estar en contacto con ustedes para fijar conferencias en donde vamos a poder estar conversando de estas cosas, para lo cual, por supuesto que les insisto que va a ser importante que ojalá, por ejemplo, se hayan leído el paper de Jonathan Schaffer, ojalá se hayan leído la introducción de Michael Lax y Thomas Crisp, ojalá que hayan también leído los capítulos que estaban señalados de ay, se me olvidó el nombre. Ah, lo veo aquí, Brian Gaffett, que tengo aquí el libro. Entonces, bien, nos estaremos hablando y que tengan una bonita tarde.